Bienvenidas y bienvenidos a la tercera de esta serie de conferencias que la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura ha creado con el objetivo de difundir el sistema MILPA. El día de hoy, la ponencia titulada Nuestros maravillosos quelites, variedad y salud, estará a cargo de Cristina Barros, quien es maestra en letras por la UNAM e investigadora de la cocina tradicional. Bienvenida, le cedo la palabra. Agradezco mucho a la Secretaría de Cultura de Puebla la invitación para platicar hoy con ustedes de un tema que para mí es apasionante, que es el tema de de nuestra alimentación tradicional y en este caso particular de una compañía que es milenaria ya, que son los quelites. Empezaré por decir que la riqueza de nuestra cocina, la que la ha hecho patrimonio de la humanidad, se debe en gran medida a dos razones. Una, que vivimos en un territorio donde hay toda una gama enorme de ecosistemas. Hay selvas, hay desiertos, zonas semiáridas, litorales, montañas altísimas. Tenemos una cantidad tal de nichos ecológicos que se dice que México es un país megadiverso y en efecto somos de los 12 países megadiversos que existen en el mundo. Y esto nos da la obligación de cuidar ese territorio. Y además en ese territorio han prosperado un sinnúmero de culturas, lo que también nos hace un país no solo biodiverso, sino también culturalmente plural y diverso. Estos pueblos originarios eran grandes conocedores de la naturaleza, aprendieron a convivir con ella y todas estas conocimientos milenarios pues los han heredado de generación en generación. Uno de estos conocimientos, bueno, empezaron con los recolectores cazadores, que en ciclos que tenían que ver con las estaciones del año, iban de lugar en lugar buscando la mejor alimentación posible y allí aprendieron muchísimo acerca de la flora y de la fauna de los lugares donde estaban. Y pues el paso hacia la agricultura se fue dando paulatinamente y ya hace 10,000 años ya se empezaron a cultivar plantas en nuestro país, a domesticar plantas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se trata de plantas que queremos darle ciertas características. Entonces, están en estado silvestre, queremos digamos, que estas plantas nos respondan a ciertas necesidades y las vamos sembrando, seleccionando las semillas poco a poco, hasta lograr plantas tan extraordinarias como el maíz o como el amaranto. Como ustedes saben, pues este maíz se da en un sistema de cultivo agrícola que repite, digamos, o replica la naturaleza en el sentido de que hay muchas plantas al mismo tiempo en la milpa. Otros países se fueron por el lado de los monocultivos, esto es solo sembrar una sola planta, digamos, trigo. Nosotros no, nosotros con una gran inteligencia supimos que la naturaleza es un sistema comunitario de intercambios entre las plantas, entre la fauna misma, y que había entonces que apoyarse en ello para tener las mejores condiciones, y en esas milpas se convirtieron, como dice un compañero campesino, en nuestro plato. Es decir, hay tal variedad de alimentos a escoger en una milpa, a veces llegan hasta 60 las diferentes plantas que están ahí cultivadas. Unas van a ser para alimentación, otras van a ser para condimentos, otras para la artesanía, otras son plantas medicinales, otras son plantas para ornato, y todas ellas en conjunto nos van a dar de comer. Entre esas plantas de la milpa, bueno, están desde luego el maíz, que todos conocemos, que es la base de nuestro sustento, sobre todo en forma de tortillas. Está también el frijol, la calabaza, diferentes especies de chiles y unas plantas que pueden dejarse en la milpa, ya sea de manera que el campesino así lo decida, serían plantas inducidas, digamos, que buscamos que estén, que aparezcan. En otros casos simplemente toleradas, dejamos que crezcan allí
sin prestarles un tipo de cuidado especial. Estas plantas se llaman normalmente quelites. ¿Qué quiere decir la palabra quelite en náhuatl? Bueno, la palabra quelite en náhuatl quiere decir hierba verde comestible, así de sencillo. Y bueno, pues hay en otras lenguas indígenas equivalentes para la palabra quelite, como por ejemplo puede ser la palabra nitillá en mazateco, o puede ser la palabra gribá en rarámuri, o itaj en tzotzil, o chacúa en purépecha. Y dejar crecer estas plantas, por ejemplo, cortar una parte, pero dejar que otras vayan dejando sus semillas para la siguiente cosecha, forman parte de las estrategias campesinas y requieren de un gran número de conocimientos. Algunos quelites, digamos, por la importancia en la alimentación o porque han adquirido importancia económica, se cultivan también en campos específicos. Sería el caso de los sembradíos de romerito, que nos sirven para los ciertos platillos de Semana Santa, o sería el caso del papaloquelite, que como saben, bueno, sobre todo en Puebla, es un ingrediente básico para las semitas poblanas, también del amaranto, que no solo nos da, digamos, las hojas, sino que conforme crece la planta, pues va a tener una espiga y de esa espiga van a soltarse una serie de semillas que tostadas en un comal revientan y se vuelven en el ingrediente para nuestras sabrosas alegrías. Entonces, bueno, tenemos allí en esa milpa, entre esa variedad de plantas, estos quelites, y estos quelites son muchísimos. Nosotros a veces decimos, voy a comprar estos quelites y parece que solo hay una planta que se llama quelite, pero no, los quelites son muchos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la taxonomía indígena, el epazote es un quelite y es un condimento al mismo tiempo. La hoja santa es otro quelite y al mismo tiempo es también un condimento. Y hay otros quelites como el quintonil, como los cenizos, la pipicha, los chipilines, que están en diferentes milpas del país. Cada milpa, digamos, es semejante al ecosistema en el que está planteada. No es lo mismo una milpa de la Sierra Norte de Puebla que una milpa maya, por ejemplo, o que una milpa en las cañadas rarámuris, o sea, de la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues en esa milpa hay también algunos quelites que nos llegaron de fuera. Las verdolagas, que pues son una verdura que procuramos mucho, un guisadito de puerco con verdolaga siempre se antoja, es una planta que vino de fuera. Y también la flor de nabo sería otro de los quelites venidos de fuera. Pero nosotros tenemos muchísimos quelites más. Tantos que los biólogos de la UNAM, particularmente un grupo del Instituto de Biología en el Jardín Botánico, ha ido registrando a lo largo del tiempo estos quelites y llegan a contabilizar 400 quelites diferentes en el territorio nacional, en toda clase de paisajes y pues cultivados por toda clase de grupos culturales. Se llama angelites no solo a las hojas verdes comestibles, también podemos hablar de los quelites como los brotes tiernos de los árboles. Un caso sería el del guaje. Los brotes tiernitos del árbol del guaje se comen, al igual que luego ya sabemos, se comen las vainas, es decir, las semillitas que vienen en las vainas que se hacen en una rica salsa molcajeteada de un sabor fuerte. Pero pues esos retoñitos del árbol se llaman quelites. También podemos hablar de quelites al referirnos a las guías de la calabaza, a las guías del chayote, a las guías del chilacayote. Y
hay otras maneras de quelites, como serían el germinado del frijol. Muchas veces cuando levantamos ya la cosecha del frijol, se van a caer algunas semillitas entre el rastrojo. Bueno, se les deja que crezcan y esos germinados, que ahora están tan de moda, pues ya los conocían nuestros antepasados y lo usaban para comer, igual que la florecita del frijol, igual le llamaríamos quelite. Y estos quelites pues contienen muchas vitaminas, contienen varios minerales, sobre todo hierro y potasio, y pues son un alimento rico en fibra. Y hoy se sabe que para que la digestión funcione bien es necesario comer este tipo de verduras. Ahora con la epidemia de COVID hemos aprendido que las personas que más mal la pasaron, incluso que muchos de ellos pues murieron, tenían otras enfermedades, sobre todo diabetes, obesidad, y que la causa de esto es que cambiamos nuestra alimentación tradicional mexicana por una alimentación a base de chatarra, de alimentos industriales que no nos sirven de mucho, al contrario, nos enferman. También la importancia de los quelites nos lleva a pensar que en México no debemos usar herbicidas. Estos agrotóxicos como el glifosato, que también se llama faena, que se llama Roundup en otros lados, matan a toda la maleza y la milpa, al contrario de lo que vive de tener una gran variedad de alternativas. Entonces, cuando nosotros matamos las malas hierbas que se llaman, muchas veces al mismo tiempo estamos matando nuestros quelites, pero también plantas valiosas como la propia calabaza que ya mencionamos o como el frijol. Y la importancia del quelite no, de los quelites no solo tiene que ver con el alimento en sí, que ya eso me parece a mí de una gran riqueza, sino que muchas veces las personas que cultivan la milpa toman lo que necesitan para su comida de maíz, de frijol, de calabaza y de quelites, pero el resto lo llevan a vender. Y eso hace que muchas veces se quintuplique el valor de la milpa, es decir, porque no solo estamos vendiendo las semillas de las mazorcas de maíz por kilo, sino que también estamos vendiendo todos los excedentes que se dan a lo largo del ciclo agrícola, porque esta es otra de las maravillas de la milpa. Es decir, desde que empezamos a sembrar hasta que pasan los 9 meses del frijol, digamos, perdón, del maíz de ciclo largo, estamos teniendo alimento, ¿no? En las plantas específicas, por ejemplo, hablábamos de la florecita del frijol, hablaremos del ejote y luego ya del frijol en sí, y en el caso de la calabaza, pues de la flor de la calabaza, de la calabacita, de las días de calabaza, hasta que tengamos ya la calabaza para Día de Muertos, las pepitas de la calabaza, y en el caso del maíz, pues estamos hablando de hojas para envolver quesos, estamos hablando de lotes, estamos hablando de jilotes, de los propios espigas que se hacen en atole en muchos lados, que se hacen como galletas, y luego finalmente pues la mazorca que nos da, ya decíamos al nixtamalizarla, la masa de nuestras tortillas. Entonces, desde el punto de vista económico, estos excedentes que representan los quelites y otras plantas de la milpa también son muy importantes para las familias porque las llevan al mercado y las intercambian por otras mercancías que necesitan o por dinero, en fin, y esto les permite tener una gran, digamos, posibilidad de adquirir diferentes insumos. Por cierto, no quisiera olvidarlo, algunos quelites que nacen muy cerca del agua. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, entre algunos de los grupos culturales, se da un quelite que se llama malacate, que también se llama cendejé, que también se llama de otras maneras, y es como una especie de paragüitas que se dan en un medio casi acuático.
Y hubo quelites acuáticos en las cuencas, en la cuenca del Lerma, en la cuenca de México, podemos hablar de que los hubo. Eh, para el estado de Puebla hay unos artículos interesantes en un libro que se llama Especies vegetales poco valoradas, una alternativa para la seguridad alimentaria. Allí el doctor Francisco Basurto, es un investigador excelente, hace pues un recuento de quelites entre los mixtecos de Puebla que consumen las hojas de rábano como quelites, la hierba santa, los alaches, los chepiles, las verdolagas, el quelite santo, tiene un mapa muy bueno en uno de sus artículos, donde se identifican solo en dos comunidades, Naupan y Soctepan, se identifican 22 especies de quelites. Estamos hablando del quintonil blanco, del quintonil de puerco, del quintonil rojo, del quelite cenizo, del cilantro, de la flor de calabaza, de la flor de chilacayote, del cinco quelites, del iscolo o huila, del esquemite blanco, del esquemite rojo, del quelite de zorra, del quelite agrio, y no sé si allá en algunas regiones se le diga a otros quelites vinagrera, pero también se le llama lengua de vaca. Y muchos de estos quelites se dan sí en la milpa, pero hay otros que se van a recolectar en el campo, crecen totalmente silvestres pues también son de gran importancia. Y aunque parezca que la riqueza mayor está en el centro del país o hacia el sureste, les puedo hablar, por ejemplo, del trabajo del doctor Armando Haro para el estado de Sonora, y nos sorprendería la cantidad de plantas verdes comestibles que entre los pueblos originarios de esa zona, como los guarijíos, pueden llevar a su mesa. ¿Cómo cocinamos esos quelites? Bueno, pues los cocinamos al vapor, los cocinamos también con diversas salsas. Un taco de quelites cocidos al vapor con una buena salsa es algo delicioso. Pienso, por ejemplo, en un taco de quintoniles, bueno, qué cosa más exquisita. Y también los ponemos en diferentes guisados. Podemos hacer un molito de quelites, podemos agregarlo a otros ingredientes e incluso los podemos comer frescos como ensalada. Y bueno, pues hay un recetario pionero de los quelites que se llama Los quelites, un tesoro culinario, en el que participó Delmira Linares, que también es del Instituto de Biología. Otra de las importantes investigadoras de los quelites en México es Cristina Mapes, también Luz María Mera, ya mencionamos a Francisco Basurto, en fin, y en los recetarios de Conaculta, que pues todavía varios de ellos están al alcance de nuestra mano, porque además están a buenos precios. Esta colección de recetarios de cocina indígena y popular, de lo que antes era Conaculta y ahora es la Secretaría de Cultura, pues también tienen muchas recetas de quelites que les recomiendo muchísimo leer. Y bueno, si quisieran leer más, yo pediría a quienes están coordinando este programa que en un letrerito que pudiera aparecer en algún momento de esta plática que me ha encantado pues compartir con ustedes, pudiera poner dos o tres títulos que me parecen importantes para quienes quisieran saber más. Dos de esos títulos están en la red, de manera que la de nosotros las puede bajar. Uno es, desde luego, la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, que bajo el título de quelites aparece en la red. Allí hay una información valiosísima y además unas fotografías excelentes y un cartel de quelites que se puede ampliar muchísimo y pueden ver ustedes quelite por quelite. Y otro que se puede bajar de la red es un número completo de la jornada del campo del 18 de diciembre de 2021, en el que varios escribimos sobre los quelites
y su importancia en la alimentación en México. Ya mencionamos este libro de las especies vegetales poco valoradas, una alternativa para la seguridad alimentaria. Y hay otro libro que este que acabo de mencionar, fue de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero hay otro que acaba de publicar el Instituto Nacional de Antropología, bueno, acaba en 2018, que se llama Comida Mexicana, Riqueza Biológica, Contextos y Evolución Histórica, y allí justamente Cristina Mápez y Francisco Basurto hacen un recorrido por los diferentes alimentos de los mexicanos y las mexicanas, y Edelmira Linares y Robert Weiss se refieren directamente al tema de los quelites. Es un libro coordinado por Carmen Morales, Luis Rosas de Perión, y ya mencionábamos a la propia Cristina Mápez. Entonces, hay bibliografía, pero sobre todo, hablemos con nuestros abuelos. Ellos son fuente de conocimiento, de una gran riqueza. Nuestras abuelas nos pueden contar cómo preparan los quelites, y nuestros abuelos nos pueden contar cómo los dejan crecer en la milpa, qué cuidados especiales les dan para que estén allí y sirvan cada ciclo agrícola las semillas que van dejando, cómo logran esta estrategia para contar en la milpa con una riqueza tan grande como la que nos puede dar nuestra milpa mexicana, adaptada a nuestra cultura, a las diferentes culturas de todo el país, y también a los diferentes paisajes, nichos ecológicos, diríamos, de este gran país que es México, que tiene una de las más importantes y delicadas y sabrosas cocinas del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cristina Barros. Agradecemos su participación en esta ponencia, y a nuestro público no olviden seguir la programación del resto de nuestras actividades. Hasta la próxima. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.